Saludamos y le damos la bienvenida una vez más, como cada martes, a nuestro compañero Alberto Vázquez. Saludos, Alberto. Víctor, saludo. Todo bajo control. Hoy es martes. Todo bajo control. Y este mes de agosto yéndose como si fuese Navidad. Que se ve rápido los días. No, y fue un mes que pareció Navidad, porque ha dejado agua, ¿verdad? Así es, Franklin como que le puso ese toque especial. Y antes de Franklin también. Así es. Sí. Alberto, caso Quirinito, la declaratoria de su rebeldía. ¿Qué significa esa acción que acaba de hacer la justicia con este caso que fue tan sonado y que aquí las cosas pues como que se espuman y este es uno de ellos? Bueno, mira, Pedro Alejandro Castillo Paniagua, que es como se le llama al famoso Quirinito, todos recordamos que mediante unas maniobras que todavía no están claras, están cada día más confusas, sin lugar a duda. Ese ciudadano fue condenado, pues, si mal no recuerdo, en el Distrito Judicial de San Cristóbal a 30 años por un homicidio. En medio del cumplimiento de su pena, ese ciudadano es trasladado a San Francisco Macorís a cumplir el tiempo que le fue aplicado mediante la sentencia. Y en medio del cumplimiento de su pena, pues recibe una libertad condicional y luego se tiene la información de que ese ciudadano ha abandonado el país con una maniobra que, como te he dicho, no es tan clara en la justicia. De película, ¿verdad? De película, ¿verdad? Abordar ese tema tiene muchas aristas, cada quien tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, lo he abordado ya en conversatorio entre colegas, lo hemos abordado, posibles formas, etcétera. Lo cierto es que para el país significó esto una noticia no solamente desagradable, sino un escándalo. Varios funcionarios suspendidos, otros investigados. Bueno, se trata de una persona condenada a 30 años. Y el solo hecho de ser Quirinito, familia de Quirino, Ernesto Paulino Castillo, Quirino, no don, como otros quisieran decirle, sí. ¿verdad? Porque a mí una persona que haya estado perseguida, condenada... No merece respeto. Yo no tengo por qué estar utilizando el que don, con respeto. Tampoco no tengo por qué utilizar términos que le lastimen, pero tampoco términos que lo engrandezcan. O sea, ¿qué es donde qué? Eso se queda en el medio. Eso se queda en el medio. Un ciudadano común y corriente que tuvo una situación judicial y que tampoco nosotros ahora vamos a juzgar. Pues su cercanía con Quirino provocó que se comentara de que incluso la forma como él salió de la justicia tuvieran parte de las negociaciones que ha estado haciendo Quirino Ernesto Paulino con autoridades de los Estados Unidos, con autoridades dominicanas. Hasta se habló de una conversación del gobierno pasado con Quirino, ¿verdad?, por las colaboraciones que te ha hecho en las luchas políticas de los partidos. Y entonces, hasta ahí se ha llegado. Lo cierto es que el último lugar donde él estuvo detenido fue en San Francisco Macorís, cumpliendo condena. En el día de ayer, tiene que haber sido, los periódicos traen la información de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís declaró la rebeldía de Alejandro Castillo Paniagua. ¿Qué significa la declaratoria de rebeldía? La declaratoria de rebeldía es la decisión que asume un tribunal cuando una persona se ha invitado a acudir a una cita judicial y no comparece sin causa y sin justificar su ausencia. Para esto el tribunal lo cita en el lugar que esta persona haya escogido como su domicilio y de no comparecer a la cita judicial, entonces el tribunal declara su rebeldía. Obsérvese que en los medios se trae la información de que la Corte estuvo representada, el Ministerio Público, por procuradores enviados por la Procuraduría General de la República. O sea, fue una iniciativa de la Procuraduría General de la República provocar esta situación de rebeldía. ¿Por qué la Procuraduría General de la República provoca una rebeldía?
provoca un proceso que termina con una rebeldía al ciudadano Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, para evitar que cualquier persecución que esté en contra de él se interrumpa o se suspenda. ¿Qué resulta? La justicia tiene un sinnúmero de reglas, los procesos tienen reglas, las leyes, y dentro de esas reglas está la prescripción de la acción o la prescripción de la sanción. ¿Qué significa eso? Que si un ciudadano comete un hecho, y ese ciudadano abandona, no es apresado, y durante 10 años ese ciudadano comete un hecho con categoría criminal, pues si dura 10 años sin ser apresado, y si dura 10 años sin que se haga un acto de investigación que suspenda la interrupción, entonces, vencidos los 10 años, la acción de la persecución de ese ciudadano prescribió. Y ese ciudadano puede venir a presentarse a la justicia y decir, sí, yo cometí este hecho, pero mi acción prescribió, porque la ley prevé la prescripción de la acción. Una pregunta, Alberto, pero hasta ahí yo estoy... ¿Y por qué la ley, porque es lo importante, y por qué la ley prevé la prescripción de la acción? Porque se entiende que una persona que se exponga a huir durante 10 años, ¿verdad? No es que cumpla la condena, pero vive una situación que medianamente equipara el cumplimiento de la condena. Pero aparte de eso también es una forma de poner a la justicia pendiente de los procesos de los ciudadanos y crear alternativas para que o lo persigan o creen mecanismos de prescripción o de suspensión de la acción. Okay, se puede dar ese caso. En esta situación, por ejemplo, que se declara a Quirinito en rebeldía. Si está condenado a 30 años, pasan 15, 17 años y apresan a Quirinito, aparece, lo apresan, ¿verdad? Okay. Entonces, le resta cumplir los 3 años, o sea, él va a la cárcel a cumplir los años que le restan. Sí. Cuando una persona declarada en rebeldía se fugó, fue condenado a 30 años, se fugó a los 15 y es apresado, usted vuelve a cumplir los 15 años. Lo que le restan. Sí, porque ¿cuál es el efecto de la rebeldía? Que suspende la prescripción. Okay. La suspende la prescripción. Ya usted no se beneficia de esa... Ese reo no esa huida suya. Reo no puede ser juzgado por la acción que cometió de escaparse ante la justicia. Sí, claro que sí. Ya eso es otro hecho. Okay. Ya eso es otro hecho. Lo que pasa es que el ocultamiento de personas, las penas que llevan son penas mínimas, no son penas criminales, son penas correccionales. Lo que sí es grave es que usted se fugue de un establecimiento y entonces esto sí implica algunas consecuencias contra usted para, por ejemplo, la libertad condicional, para, por ejemplo, si usted no le han condenado o si usted no le han variado una medida para la variación de la medida de corrección. Eso sí tiene su consecuencia. Pero, ¿qué buscaba y qué busca la Procuraduría General con promover la rebeldía a Castillo Pantaleón, a Castillo? Buscaba evitar que el tiempo terminara con que después, en cualquier momento se podía presentar y planteara que ya su caso prescribió. Con la rebeldía, Víctor, se suspende la prescripción. Pero y él puede durar el tiempo que sea. La rebeldía evita que la acción prescriba para que él pueda, si en algún momento aparece, cumplir lo que le reste de condena. Ahora bien, lo interesante sería que la propia justicia y las autoridades pusieran todo el esfuerzo para lograr atraparlo y que él pueda cumplir la condena. Porque tú dices, bueno, es un caso que se mantiene vivo porque se declaró en rebeldía, pero entiende Alberto que realmente las autoridades están haciendo algún tipo de acción para realmente apresarlo. Mira, tú sabes que el país en estos momentos, lo que menos estaba sonando aquí era el caso Quirinito. No estaba sonando para nada. El hecho de que la Procuraduría tuviese pendiente evitar que prescribiera su sanción
y que viniera a San Francisco, promoviera un proceso para declarar su rebeldía, implica que la Procuraduría está pendiente del caso Quirinito. Sin lugar a duda, hay que reconocer que la Procuraduría está pendiente de ese caso. Pero eso y ya, Alberto, o sea, mi inquietud es eso y ya, yo digo. Bien, lo correcto sería, eso debe uno tomar en cuenta que esa actitud implica que la Procuraduría está dando pasos, cual que sea, para no tirar la toalla con relación a ese caso. No ha tirado la toalla porque ¿cómo hubiera sido para la Procuraduría soltar eso cuando nadie estaba hablando de eso? Más sin embargo, lo trae a colación cuando podría recibir hasta críticas por lo que sucedió en el pasado. Más sin embargo, promueve el proceso de rebeldía y te dice a ti y me dice a mí, la Procuraduría está pendiente del caso Quirinito, sin lugar a dudas. Eso como una acción pero muy positiva por parte de la Procuraduría. Nosotros recordamos aquí, partiendo de algo muy similar se dio, no como rebeldía, sino, tú recuerdas que aquí durante muchos años, cuando se dio la muerte de Orlando Martínez, siempre, cada cierto tiempo, había una decisión para interrumpir la prescripción. Fíjate que después que Orlando Martínez muere, cerca de 20 años después, una persona es condenada. Y tú te preguntas, ¿y cómo es posible que una persona haya sido condenada 20 años después, cuando pasaron los 10 años para la prescripción? Porque los familiares se mantuvieron haciendo actividades para suspender la prescripción. En este caso fueron sus familiares, que estuvieron haciendo actividades de investigación y actividades de persecución para evitar que se suspendiera la acción en contra de los asesinos de Orlando Martínez. Eso que ha pasado con Quirinito ahora, ya eso no hay necesidad de hacer lo que se hizo con Orlando, que cada cierto tiempo... No, porque pues la declaratoria de rebeldía, solamente se vence cuando se presenta el rebelde. Okay. Ahí cesa la rebeldía. Excepto que él se presente cumpliendo los 30. Excepto que él se presente, cesa la rebeldía y entonces se le lleva su procedimiento para que cumpla la pena que le fue impuesta. Muy bien. Así. Bueno, pues Alberto, gracias una vez más, como siempre, aclarando, ¿verdad? Y arrojando luz a esos temas que muchas veces son bastante oscuros, y usted con su conocimiento y su capacidad en su condición de experto, abogado, pues nos orienta a todo el público de Contacto Diario, no solamente en asuntos legales, sino en todos esos temas que tienen que ver con política, en todas las áreas que usted se maneja. Así que gracias, Alberto, una vez más por compartir con nosotros, como cada martes, este segmento En Contacto con la Actualidad. El próximo martes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar con Alberto Vázquez en este segmento En Contacto con la Actualidad. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.